que para nosotras y nosotros desde la Facultad de Economía pues es central estar estudiando y sobre todo siempre pensando en esta vinculación, no solo entre la academia, sino también quienes al final de cuentas se encargan de la elaboración de las políticas públicas y del ejercicio también pues de este tipo de funciones que son fundamentales y para nuestras y nuestros estudiantes pues por supuesto que es un privilegio también contar contigo el día de hoy, Andrea, muchas gracias y bueno pues qué mejor exactamente y qué mejor que pues estar en esta mesa acompañadas del doctor Juan Carlos Moreno Brid, querido profesor de nuestra facultad y a quien le agradecemos mucho que nos acompañe en esta mesa. Entonces, bueno, una disculpa primero por haber llegado tarde, hablábamos un poco acerca de las complejidades de la movilidad en esta ciudad, que seguramente todas y todos padecemos, pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí y como les mencionaba, bueno, pues este es un espacio que pensamos justamente para reflexionar con un sentido crítico, pero a la vez también hablando desde la experiencia ya del ejercicio público sobre uno de los mayores retos de nuestro país, como es, bueno, nosotros sabemos, tenemos una trayectoria de bajo crecimiento y en ese sentido, pues la idea también es pensar desde diferentes énfasis acerca de construir un desarrollo económico sostenido, incluyente y dinámico. Durante las últimas décadas nuestro país ha enfrentado lo que diversos analistas llaman una trampa de bajo crecimiento y entonces en ese sentido pues se ha buscado desde diferentes aristas también y enfoques pues encontrar soluciones y alternativas a esta condición. En este contexto, pues este contexto nos obliga a ir más allá de una visión que pueda ser simple y que reduzca, ¿no?, el tema. Así que para hablar ahora del tema de la competencia económica, no pensarla solo como un fin en sí mismo, ¿no?, sino más bien entenderla como un instrumento dentro de una estrategia más amplia de desarrollo. Y creo que es lo que hoy nos va a compartir Andrea, así es que la voy a presentar muy brevemente, porque bueno, como se imaginarán, tiene un currículum muy extenso, pero haré una síntesis de su semblanza. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho por la Universidad de Chicago. Ha desarrollado una amplia trayectoria en el sector público, pero también en el privado. Tiene una gran experiencia en materia de competencia económica. Se incorporó a la Comisión Nacional de Competencia Económica en el año 2012. Ahí ocupó diversos cargos de dirección. Entre ellos fue directora general adjunta de prácticas monopólicas absolutas y jefa de oficina de la autoridad investigadora. Posteriormente se desempeñó como directora general de promoción de competencia. Además fue comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. En octubre de 2025 fue ratificada por el Senado como comisionada y posteriormente fue designada por la presidenta Sheinbaum como comisionada presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio. Así es que bueno, como pueden ver, una larga experiencia. Muchas gracias a la directora de la facultad, Lorena, es un honor estar aquí. En efecto, como platicamos ahorita estaba viendo con el profesor Moreno Brid cuando nos vimos, y al parecer fue en enero más o menos, de este año, exactamente, y me da mucho gusto y yo espero que este sea el primero de muchos encuentros y de muchos intercambios que podamos tener con la Facultad de Economía. De verdad es un honor y un gusto estar aquí y me encanta platicar con alumnos y ven caras jóvenes y frescas, y lo que a mí me gustaría es... yo les voy a dar como un pequeño panorama general de la política antimonopolio, política de competencia que está pasando en México, y me tuve el atrevimiento de pedirle al doctor Moreno Brid y por supuesto también a ti, Lorena, pues que lo convirtamos en un diálogo. Entonces yo haré una intervención con un panorama general, pero pues me gusta más que esto se convierta en un diálogo y también invitar a las y a los estudiantes a que también participen y cuestionen. Este es un espacio académico, es un espacio de reflexión, como muy bien ya lo decía
Lorena, entonces pues invitarlos a la reflexión y a cuestionar, y de verdad que esta sea la primera de muchos encuentros que podamos tener con esta tan querida Facultad de Economía, que además es la facultad donde estudió mi papá, entonces le tengo yo especial cariño. Exacto. Me gustaría empezar, porque además estamos en la Facultad de Economía. No, esto es para grabar. Yo estaba preguntando con qué cambiar fecha. Perdón. Y no me voy a ir a que entender. No lo quiero hacer una clase de competencia, pero estando en la Facultad de Economía, normalmente cuando ustedes estudian, y aquí tengo yo además frente a mí a colaboradores de la comisión que dan clase de economía en esta facultad, pero cuando hablan de competencia, cuando hablamos de competencia económica, normalmente se estudia en el marco de organización industrial, se estudian los modelos de competencia, la competencia perfecta, el oligopolio, el monopolio, etcétera, y es algo muy peculiar porque yo no les vengo a dar una clase de eso porque eso ustedes ya lo vieron en sus materias, pero normalmente cuando hablamos de este tipo de organización industrial se liga mucho a la mano invisible de Adam Smith y dejar que las fuerzas del mercado funcionen perfectamente bien, y la política de competencia, la política antimonopolio, creo, ha habido una, pues, no quiero decir incorrecta, pero indebida apreciación de lo que implica, porque la política antimonopolio sí es dejar que las empresas compitan, pero implica una intervención del Estado y una política regulatoria. ¿Para qué? Para asegurarse que todas las empresas sigan las reglas del juego, que exista una cancha pareja. Entonces, es muy, insisto, creo que tiene que ver con la tradición de cómo se ha desarrollado la política de competencia o la política antimonopolio, pero normalmente va asociado como a esta era neoliberal y a esta era libertaria en la que el Estado no tiene que meter las manos, y es muy chistoso porque en realidad la política antimonopolio implica una vigilancia muy cercana por parte del Estado. Ahorita vamos a platicar de quién tiene que hacer esa vigilancia, de cómo se tiene que hacer, de cuáles son los procedimientos o cuáles son las herramientas que se tienen, pero implica una vigilancia de que se sigan las reglas del juego, y además también, como muy bien lo decía Lorena, además también tiene que ver con que a través de esa vigilancia y de una política que tiene que ver con elementos correctivos, elementos preventivos, elementos de participación en otras políticas públicas, cómo eso permea o cómo puede tener beneficios en el desarrollo económico de un país, en aumentar la productividad de las empresas y en últimamente beneficiar a las o a los consumidores. Entonces, les voy a hablar yo hoy de la política de competencia, de la política antimonopolio y cómo esto lo podemos cruzar con lo que ustedes ya saben, que es la organización industrial, y cómo cuando unas empresas están bajo una situación de competencia, pues qué es lo que pasa. Y eso, insisto, no me quiero detener mucho, pero básicamente ¿qué pasa? Cuando las empresas compiten, pues se tiene acceso a más y mejores bienes y servicios, se tiene acceso a mejores precios, hay más opciones, pero eso solo pasa, insisto, y lo que me toca a mí hacer como presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio y todos lo que le integramos, es asegurarnos que las empresas sí sigan las reglas del juego, asegurarnos que alguien que concentre mucho poder no esté abusando de su poder en el mercado, es decir, alguien que sea muy grande, que pueda fijar precios o restringir la oferta, pues que precisamente no abuse. Y aquí ahí sí, ligándolo un poco con lo que decía Lorena al principio, cuando no existe competencia, ¿a qué nos lleva? Cuando no hay una política de competencia que está siendo efectiva o que está imponiéndose fuerte, pues hay estudios en cómo muestran que el poder de mercado puede llevar a altos sobreprecios, es decir, lleva a que las y los consumidores paguen más y pueda tener un impacto en bienes básicos, inclusive en el 33% de sus ingresos. Entonces, un poco ahí es donde me quiero yo ubicar y también verlo o ponerlo siempre, que creo que es importante, dentro de un contexto internacional. En México, como seguramente ustedes saben, la política de competencia nació en el 93 alrededor del Tratado de Libre Comercio como una condición para poder firmar el primer Tratado de Libre Comercio. Y creo que también eso abona a esta concepción tradicional de la política de competencia tiene que ver con los libertarios y con la mano invisible y con Adam Smith y etcétera, y es muy chistoso. Yo los invito, si les interesa la historia económica, no solo del país, sino también mundial, específicamente en materia de competencia, pasa un fenómeno muy interesante y muy peculiar, porque la política antimonopolio, por ejemplo, en Estados Unidos, es de los pocos temas
en lo que existe un acuerdo de las dos fuerzas políticas del país. Es decir, los que son de una convicción o visión más de derecha, el Partido Republicano de Estados Unidos es muy pro política antimonopolio fuerte y investigaciones y sanciones a quienes abusen, pero también eso pasa del lado demócrata en Estados Unidos. Entonces, de los pocos temas, y más en este mundo sumamente polarizado y complicado, en el que convergen, digamos, dos posiciones sumamente que pueden llegar a ser muy contrarias, en la que todos están de acuerdo. Ahora, ¿qué ha pasado? Insisto, y con un poco de clase de historia, la política de competencia, como les decía, generalmente se ve o es asociada a la eficiencia en los mercados, a que las empresas tienen que ser eficaces, y un poco en el camino, creo, y eso es algo que además el doctor Moreno Brid y yo hemos platicado ya tiempo atrás, desde la COFESE, en el camino parece que, hablando de tanta eficiencia en los mercados y etcétera, se nos perdió lo básico, lo más importante de la política antimonopolio, que es el beneficio a la población, el beneficio a las familias mexicanas y qué se puede hacer. Entonces, algo que no solamente pasó en México, creo, ahora con la transformación o con el cambio de la COFESE a la CNA, sino que algo que está pasando a nivel mundial. Yo encabezo la Red Internacional de Competencia, que es la única red o la red más grande que existe de autoridades de competencia. Somos 140 autoridades de competencia que conforman esta red, y yo presido esta red. Y ahí es el debate de cosas que pasan en México, se está replicando en Estados Unidos, se está replicando en Europa, y a las autoridades de competencia se les está preguntando qué están haciendo por los consumidores, por qué no están actuando lo suficientemente rápido, por qué se debería de dedicar presupuesto y dedicarle dinero y tiempo y recursos a las autoridades de competencia. Y algo que creo nos ha fallado a las autoridades de competencia en el mundo es si bien la política antimonopolio tiene todos estos componentes económicos de la política industrial, involucra un análisis técnico muy especializado, las autoridades de competencia no lo hemos logrado aterrizar en términos sencillos y en términos que específicamente se vea por qué es tan importante para el desarrollo económico de un país o para el bienestar de la población. Y aquí les tengo un caso reciente que creo que ayuda, que además es un caso muy complicado. Dentro de las herramientas que nosotros tenemos para investigar y sancionar o corregir problemas de competencia, el abuso de dominancia, que así se llama en Estados Unidos, o en México nuestra legislación la puso todavía más complicada porque son prácticas monopólicas relativas, que suena como a un trabalenguas. Son aquellas conductas que llevan a cabo las empresas muy grandes, o sea, es una empresa muy grande que tiene justamente tal tamaño y tal poder que puede fijar precios o restringir por ella solita. Este caso además se complica más porque fueron dos empresas que se considera que tenían poder sustancial conjunto. Pero en este caso, y fue un caso que se anunció en prensa hace más o menos un mes, una cosa así, la comisión sancionó a empresas de oxígeno medicinal, es decir, a los proveedores de oxígeno medicinal. ¿Qué tema puede ser más delicado y relacionado con la salud e indispensable para prestar servicios de salud que el oxígeno medicinal? Entonces ahí tienes, digamos, un mercado que es sumamente sensible. ¿Y qué hicieron las empresas? Pues entre ellas restringieron la competencia, impusieron exclusividades a quienes eran sus clientes. Es decir, solamente me puedes comprar oxígeno medicinal a mí. Les pusieron, digamos, diversos mecanismos para evitar que alguien más pudiera entrar al mercado y para evitar que pudieran tener otro proveedor de oxígeno. Y esto además se llevó a cabo durante la pandemia. Exacto. Entonces, pero ojo, es una investigación que tomó muchos años, que tomó mucho análisis, que es sumamente técnica y en la que para que nosotros podamos llegar a esta conclusión, Manuel Aro, que es nuestro titular de la autoridad investigadora y profesor de esta facultad, por eso lo pongo aquí, por si alguien le quiere preguntar cosas, ahí está el malo, él es el fiscal, exacto, para poder llegar a la sanción que se impuso, que fue cerca de 600 millones de pesos, si no me equivoco,
Manuel el titular de la autoridad investigada, inició una investigación, tuvo que recabar elementos técnicos, y esto está compuesto por un equipo sumamente especializado de abogados y de economistas y de otras profesiones también, recabar todos esos elementos. Cuando él concluyó la investigación, y aquí entra una parte un poco más legal, se tiene que desahogar un procedimiento en forma de juicio para darle garantía de audiencia a las empresas que están siendo atacadas, y después de todo eso se tuvo que llegar a una resolución. ¿Cuántas páginas tuvo nuestra resolución, Ray? Como 1200 páginas. Bien, entonces, pero esto, el reto que nosotros tenemos como autoridades de competencia es, estas 1200 páginas son un tema, insisto, fundamental, porque tiene que ver con tema de oxígeno medicinal, tiene que ver con tema de servicios de salud, pero es una labor sumamente técnica y especializada para que después se pueda ver o se pueda reflejar en un beneficio a la población. Y como estas prácticas tan dañinas que se llevaron a cabo, en el que abusaron de su posición de mercado, dañó al público consumidor. Sigo aquí con salud, porque insisto, salud es un tema relevante. Algo más que hacemos también las autoridades de competencia, o otro tema importante, y corrijo, no las autoridades, esto lo tiene México muy peculiar, es que nosotros como Comisión Nacional Antimonopolio podemos iniciar acciones colectivas en contra de quienes hayan violado la ley. Multamos a quienes violaron la ley, pero eso es una multa por el daño causado, pero no hay un resarcimiento real a la población por haber pagado un sobreprecio o por no haber tenido acceso a... Hace poco tiempo nosotros presentamos por primera vez la primera acción colectiva en nombre de las y los consumidores que fueron dañados por un acuerdo. Aquí es un acuerdo de colusión, es decir, un acuerdo para no competir entre los distribuidores de medicamentos de este país. Entonces, estas son herramientas muy concretas que al final, y ahorita a eso voy, a lo que siga, ahorita hablamos de futbolista, ahorita para que el profe Moreno se ponga contento, pero que al final hay estudios, y aquí es donde entramos mucho al tema que decía Lorena. Al final, una política antimonopolio fuerte y contundente, hay un estudio bien interesante que se los recomiendo muchísimo, que acaba de sacar el BID este año, me parece, en el que con datos y con números muestra cómo los países que tienen una política de competencia fuerte, eso tiene un impacto directo en el aumento del PIB per cápita, en la reducción de la desigualdad y en el aumento del salario. Entonces, estos casos, digamos, que se podrán ver aislados, en su conjunto, si se tiene una política antimonopolio fuerte, en la cual la autoridad de competencia usa sus herramientas, pero ojo, y ahorita eso me va a ayudar como a brincar a lo que está pasando ahorita en México, pero lo hace de manera técnica independiente, pero no aislado de la realidad y no aislado de las prioridades que puede llegar a tener o las necesidades que tiene un país. Entonces, este estudio del vídeo realmente se los recomiendo muchísimo, porque por un lado tenemos estudios que dicen cómo la falta de competencia hace que pega directamente en el ingreso de las familias mexicanas, y por el otro lado tenemos este contrafactual. Yo soy abogada, pero a veces ya me siento más economista que abogada, entonces por eso aquí ya me siento en mi casa. A lo mejor los economistas no me aceptan todavía como economista, pero yo ya a veces me siento menos abogada y más economista. Pero como del otro lado lo que tienes es, cuando tienes una política antimonopolio fuerte, eso tiene un impacto, insisto, directo en el PIB per cápita, es decir, genera mayor desarrollo y crecimiento económico, y también genera una reducción de desigualdad y una mejora en el salario. Y con esto les platico yo rápido qué está pasando en México, qué ha pasado en México, porque sé que seguramente han escuchado que desapareció la COFESE, que se creó la Comisión Nacional Antimonopolio. ¿En dónde estamos? Les cuento un poco. A ver, la Autoridad de Competencia en México era de las únicas, si no es que la única, autoridad de competencia en todo el mundo que tenía un nivel de autonomía constitucional como lo tenía la COFESE. Aquí sí entra un poco al ámbito de derecho administrativo, pero los órganos constitucionales autónomos son concebidos como que no se encuentran o no encuadran dentro de ninguno de los tres poderes tradicionales, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Bueno, la Autoridad de Competencia en México era una de esas autoridades, y es un diseño, insisto, peculiar o no común. ¿Qué es lo que sí tiene que tener una autoridad de competencia? Y eso lo tenemos hoy en día en la comisión. Tiene que ser una autoridad independiente y tiene que ser una autoridad
técnica. ¿Cómo se garantiza eso? En primer lugar, que lo platicamos ahorita el profesor Moreno Brid y yo, el personal que integra la Comisión Nacional Antimonopolio, en su gran mayoría, proviene de la comisión. Entonces, la base técnica que hace los análisis para definir mercados relevantes, para definir si hay poder sustancial, para calcular las multas, porque acá también tengo a mi economista en jefe, que es profesor de esta facultad, tiene que ser personal sumamente capacitado. Y entonces el 90% del personal de la comisión transitó a la Comisión Nacional Antimonopolio. ¿Qué más? La decisión no puede recaer en una sola persona, insisto, aquí ya en Tomás a diseño institucional. Es decir, que no sea yo quien decide si se violó la ley o no. Tenemos toda una serie de procesos. Primero pasa por Manuel, que es nuestro titular de la autoridad investigadora. Él decide qué investiga y cómo lo investiga y llega a conclusiones preliminares. Después se desahoga, les decía, hay un procedimiento en el que hay garantía de audiencia y al final, si hay sanción o no, no recae solamente en mí, recae en un órgano colegiado, que somos 5 comisionados y comisionadas que también con experiencia probada y conocimiento en la materia, que fuimos, lo decía muy bien Lorena, fuimos propuestos por la presidenta, pero ratificados por el Senado, y nuestro nombramiento tiene periodos fijos, periodos que duran más de un sexenio, cuya remoción solamente puede ser por causa. Somos, creo, el único descentralizado de toda la administración pública federal cuyo órgano de gobierno está compuesto colegiado, pero por estos 5 comisionadas y comisionados. No tenemos un secretario de Estado en nuestro órgano de gobierno, no tenemos a otro integrante de la administración pública federal. Entonces, el órgano máximo de decisión está compuesto por expertos. ¿Y cómo más se garantiza independencia? Y muy importante, el presupuesto. Hay que decirlo, nuestra independencia sí quedó reconocida a nivel constitucional, es decir, la Constitución establece que el Ejecutivo, a través de la autoridad de competencia, será quien aplica la política antimonopolio de este país y que además tendrá independencia técnica, operativa y, muy importante, presupuestaria. Nosotros recibimos nuestros propios ingresos y los administramos. Y digamos que esto hace que esta nueva Comisión Nacional Antimonopolio cumple con todas las mejores prácticas que existen de garantizar que es un órgano independiente y de garantizar que es un órgano técnico. Otro punto muy importante. No sé si ustedes habrán escuchado de la COFESE y del IFT. El IFT era el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el regulador sectorial en telecomunicaciones, pero tenía no solamente la facultad de regular el sector de telecomunicaciones, sino que era quien aplicaba exclusivamente la ley de competencia en telecomunicaciones y radiodifusión. Eso generó muchos problemas. La verdad es que los legisladores con los que yo llegué a platicar cuando hicieron este diseño, pues pensaban que era muy fácil y muy clara la línea entre qué es telecomunicaciones y radiodifusión y qué es no. Brinquemos a el 2020 y pico, en el que la era digital hace que la línea entre qué es algo, qué implica telecomunicaciones y qué no, es absolutamente gris. Entonces generó muchísimas complicaciones. Y ahora la Comisión Nacional Antimonopolio es la única autoridad en el país que tiene la facultad o el mandato de aplicar la ley de competencia y de asegurarse que exista competencia en todos los sectores, incluyendo telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Qué más? Se nos acortaron los tiempos. Entonces, tenemos un mandato de ser una autoridad sumamente eficaz. ¿Para qué? Para dar certeza a la inversión. Tenemos que ser bien transparentes. Tenemos también un mandato de emitir muchos criterios. Este año no vino mi abogado general, porque estamos entre economistas, pero la oficina del abogado general tiene una lista de criterios y normativas y guías que va a tener que emitir este año para dar transparencia y para dar certeza, y también para ser rápidos. Es decir, donde no hay un problema de competencia, el mandato va a ser que avance, que no se investigue, que se cierre la fusión. Donde sí hay un problema de competencia, entonces ahí sí lo vamos a ver con lupa, y eso no lo vamos a poder hacer de otra manera porque en algunos casos nuestros tiempos se redujeron hasta la mitad. Y también muy importante, con un mandato de ser muy fuertes en aplicar la ley, porque se aumentaron las sanciones. La sanción por violar la ley de competencia, o la máxima sanción por violar la ley de competencia hoy, asciende al 15% de los ingresos anuales de esa empresa, lo cual no es menor. Más allá de consecuencias penales que puede haber, más allá de sanciones específicas a los individuos que incurrieron en esas violaciones, desde multas a esta inhabilitación. Y ahora también tenemos la facultad de sancionar con inhabilitación para participar en licitaciones públicas en aquellos casos en el que la colusión tenga que ver
con licitaciones públicas. Entonces yo hasta aquí la dejaría, insisto, porque me gusta más que esto sea un diálogo y que el profesor Moreno Briz me pregunte cosas incómodas, o también, por supuesto, Lorena, y después de escucharlos ustedes, pues también me interesa también escuchar a las y a los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. La verdad es que nos has dado una clase del tema y eso se agradece muchísimo porque además es desde una experiencia práctica también, no únicamente la teoría, y además hacías referencia a algo muy, muy importante que es también la historia económica, ¿no? Y cómo este tema ha estado presente en diferentes fases de la historia. Y en los diferentes países también se ha asumido desde una perspectiva distinta. Y en el caso de México, por supuesto que la creación de la comisión, como ya nos explicabas, también tiene como objetivo pues reforzar esa parte dentro de los elementos de la economía nacional, que además, por supuesto, para un país como el nuestro, donde existen como casos muy paradigmáticos, ¿no?, de monopolio, pues evidentemente es un tema que seguramente no es difícil, que no es fácil de abordarlo y de ir resolviendo también las problemáticas. Así que te agradecemos mucho, además muy, muy dinámica, muchas gracias. ¿Las clases? Feliz, vengo a dar clases cuando ya estamos organizando una cátedra de competencia, ¿verdad? Estupendo, muy bien. Para quienes estén interesados en estos temas, va a ser un espacio fundamental. Y bueno, también considerando pues que nuestros profes están colaborando ahí en la comisión. Tenemos muchos colaboradores que estudiaron en la facultad y que además dan clases en la facultad y han crecido en la comisión. Y ahí empezaron y han crecido. Acá tenemos dos grandes ejemplos. Así es, muchas gracias. Bueno, pues le voy a dar la palabra al doctor Juan Carlos Moreno Briz para que pueda continuar con el diálogo. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Qué gusto. Desde que vi el póster le dije a Carlos, ay, qué lástima que no me invitaron. Y luego con competencia, y la competencia de Carlos logró con Lorena que me invitaron. Competencia y competitividad. Felicidades, felicito al país por tener a Andrea, seguirla teniendo. Y a Andrea le deseo mucha suerte, a la presidenta, perdón, Andrea, Juan Carlos, le deseo mucha suerte, una suerte inmensa. Andrea pinta las cosas súper claras y súper bonitas, nos pinta esta foto, pero Andrea fue parte de esa construcción institucional en un país en el que se dice que qué difícil es el desarrollo institucional. A mí me gustaría que Andrea nos cuente un poco ya cómo le hizo para construir lo que construyó, porque estoy seguro que Andrea fue una parte muy importante de la construcción, reconstrucción, etcétera, de esto, y no nada más, oye Andrea, te vas a tu casa, fíjate que ya está de nuevo, regreso Andrea. Algo que dijo ella, los jóvenes luego les gustan las luchas y en las luchas están los técnicos y los rudos. Dijo Andrea que en la nueva comisión están técnicos, no están rudos, a lo mejor están rudos también, pero solo conozco, con todo el respeto de todos los gobiernos, incluyendo el Banco de México y la comisión, tanto antes como ahora, quizá el ejército, no estoy seguro, no creo, no sé, no me voy a meter, pero mucho por fortuna, como crees, la cátedra de la Marina es lo único que necesitan. En lo que eso que hay, ¿no? O sea, se respeta y se crea y se aplaude. Qué maravilla. Entonces, si nos podrías contar un poco de qué fueron los retos, cómo se logró eso. Esa es una. Otra es que, así como bien dices, la comisión se encarga de que se respeten las reglas del juego. Del juego de la economía, pero la comisión no crea las reglas del juego de la economía. Eso es otra danza, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces piensa uno en que mientras más comisión de competencia, menos reglas. Pues no tiene por qué ser, porque hay el tema ambiental, el tema laboral, el tema de género, el tema de igualdad, hay un montón de cosas en las cuales tener una comisión de competencia quizá quiere decir que más reglas, no necesariamente menos reglas es un mejor país, mejor mercado. Y luego, como bien decía Andrea, la liga entre política industrial y política de competencia y muchas otras, ¿no? Política laboral y demás. Porque si agarras el modelito del libro de texto, que te lo sabes de memoria, pues al final es no tener rentas. Si todas las empresas fueran chiquititas, no tendrían rentas. Y de cómo carambas vamos a invertir, porque en general buscas esas rentas para invertir.
Y sí, ese es uno. Entonces, la liga entre competencia, como bien dijo Andrea, competencia quiere decir menores precios, mejor salario real, etcétera. Pero ¿en qué medida? Si agarras Corea, agarras el sudeste asiático, no necesariamente crecieron con empresas chiquitas, crecieron de hecho con empresas muy grandes. Entonces, la competencia nacional no necesariamente quiere decir la competencia internacional, hacer actores chiquitos igualitos y llega, ¿qué te gusta de Estados Unidos? No sé, bueno, en fin, lo que tú quieras. Pues estamos muy competitivos, pero bueno, si el Bayern Múnich llegara a jugar aquí contra los equipos nuestros y los hacemos súper competitivos que se vuelven dentro del fútbol, pues ¿qué pasa? O sea, la competencia tiene sus cosas y la inversión tiene otras. Entonces, ¿en qué medida? Estados Unidos nos acusaban de dumping salarial, porque los mexicanos recibimos muy poco salario. Y algunos de nosotros contestamos que ahí hay dumping financiero, porque las tasas de interés que se pagan en Estados Unidos no tienen nada que ver, las condiciones de financiamiento nada que ver con las nuestras. Aquí si hablas con los bancos dicen, pues lo que pasa es que pues nosotros encantados de dar dinero, pero pues no hay candidatos solventes, ¿no? Pues, bueno, pues quién sabe, ¿no? Entonces todo ese estilo de cosas, cómo se mezcla competencia política. El Banco Mundial acaba de sacar un artículo haciendo un mea culpa del tamaño del planeta, diciendo nos equivocamos en la política industrial. Todos los países del mundo hacen un tipo de política industrial. Y dice, nuestras recomendaciones, y ahí hay una trampa que hace el Banco Mundial, porque dice, nuestras recomendaciones valen hoy lo que un floppy disk. Ustedes ni siquiera saben, los jóvenes, el icono de Safe. Yo sí sé. Tú sí, bueno, porque eres cara joven, pero rayas en las que sí saben. Eres un joven muy brillante, una joven muy brillante, porque sabe historia económica, pero muchos... Un sobrino una vez vio uno de estos floppy disks y dijo, ay, imprimiste en 3D el icono de Salud. ¿Qué pasa? No, pues el otro planeta, ¿no? Esa es mi última, que va dirigida aquí a mi compañero, el policía malo. Dice Andrea, perdón, y otra, se llamaba Comisión Federal de Competencia y ahora se llama Comisión Antimonopolios. O sea, los oligopolios, pues quién sabe dónde quedaron, pero es antimonopolios, o sea, los términos de referencia, el título al menos es ese. Pero me regreso. México es campeón mundial, y voy a hablar de hombres, no me sé lo de mujeres, me culpa. Juegan precioso, los jugadores juegan mucho mejor que los hombres, mi visión. México ha sido campeón en hombres de sub-17, sub-18, le hemos ganado a Alemania, le hemos ganado a todo Dios, literal. Pero cuando pasamos al profesional, desaparece todo. Nuestra meta es pasar al quinto partido del Mundial y ver cómo está Tlalpan. Vete a saber si llegamos a ver el partido del Mundial. Eso no sé. Una vez conocí a un dueño de otra. La FIFA no permite que un dueño tenga varios equipos. La FIFA no permite que el partido lo interrumpas mientras lo estás pasando, permite inclusive las comisiones de salud, no puedes decir que Chicharito metió gol porque come pingüinos, es un montón de cosas, ¿no? Pero la FIFA tiene más miembros que el Fondo Monetario Internacional, y la FIFA condiciona un montón de cosas que aquí unas se las pasan por las orejas porque dicen, a mí me vale, pones la Cheyenne 85% de la pantalla y el partido está ahí atrás, ahí en la esquinita, no le están interrumpiendo, pásale corriendo con una cosa que dice Telcel, en fin, todo ese tema, y ahí tienes una lámina. Los jugadores se venden. El sindicato de futbolistas ha sido un drama. Bueno, en fin, de repente, como tú bien dijiste, Andrea, ustedes ya tienen la capacidad de iniciar acciones colectivas. Entonces, en términos del fútbol, pues no sé qué se podría hacer, pero bueno, un caso si quieres, que sé que tienes un lámina por ahí, pero en síntesis, tu construcción creo que es la más importante, de hecho. Lo otro, la liga entre inversión, o la liga entre la política de competencia, la política industrial. O sea, la presidenta y el país entero está preocupadísimo, que nos estamos discutiendo si crecimos al 0.5 al 0.6, que da exactamente igual, pero y luego la parte del fútbol, que se lo dejamos aquí al policía mal, y todo lo que yo ni siquiera sé, pero estoy seguro que la FIFA, bueno, la medalla de la paz, a quién sabe quién, pero en fin, todo lo que tú quieras. Y seguramente van a haber muchas preguntas de los jóvenes. Sí. Hay otra, perdón. Hay cancha en tu sí, para que entren. Sí. Muy buena pregunta. Mejor empiezo por la pregunta más importante. Exacto. Antes de contestar el examen profesional que ya me hizo el profesor Moreno Bride, que bueno, porque para eso queríamos que estar aquí arriba. Sí, decirles que la comisión es y ha sido un gran semillero de talento. Y además nos enorgullece mucho que mucho de ese talento viene de la Facultad de Economía de la UNAM.
la verdad. Y aquí, insisto, por eso traemos aquí a dos claros ejemplos, pero también uno de nuestros comisionados es estudiante de la UNAM y da cátedra aquí. Entonces, decirles que estamos durante la etapa de transición, que ahorita platicamos un poco más de eso, cerramos todo lo que tenga que ver con servicio social y prácticas profesionales, pero ya lo estamos reabriendo. Queremos que vengan los alumnos, que vengan a hacer el servicio social. Por ahora vamos a empezar con servicio social, pero también buscamos tener prácticas profesionales. Llegamos a tener en un momento inclusive pasantías de verano en las que estaban 8 semanas y es increíble cómo mucha de la gente que hizo el servicio social se incorpora y se queda ahí, y eso es lo que nosotros queremos. Entonces sí, el comercial, pero sí decirles que estamos buscando talento, que sabemos que de aquí ha salido mucho talento en la comisión y que ha ido creciendo y que ha ido haciendo carrera. Entonces, por supuesto, invitarles a que se apunten al servicio social, exactamente, y que se unan. Esa sin duda es la intervención más importante que tenía yo el día de hoy. Y que corran la voz. Aquí ya está el contacto. Haremos, digamos, un lanzamiento oficial de nuestro servicio social, pero vayan contactando a Leopoldo, porque ya tenemos contempladas un número importante de lugares para servicio social y en diferentes áreas de la comisión, con la autoridad investigadora. Muchas gracias. Bien, feliz. Ahora sí les platico un poco de la construcción institucional, de cómo fue. La verdad es que yo, el construir la Comisión Nacional Antimonopolio fue algo que creo que jamás pensé que iba a pasar, pero ha sido una experiencia muy interesante y muy grata, pues poderle dar vida a una institución, y que inclusive algunos de los temas que queríamos mejorar o cambiar en la ley de competencia o también a nivel de diseño institucional se pudo hacer con esta transición. La verdad es que cuando surgió un poco de contexto, y seguramente ustedes ya lo saben, cuando surgió, digamos, la iniciativa del presidente para eliminar ciertos órganos autónomos, digamos que el caso no iba solamente dirigida al caso de competencia, era, digamos, un cambio de visión de cómo estaba funcionando algunos órganos administrativos, y digamos de que sí, algunos órganos constitucionales se veían un poco aislados o alejados de la realidad. Y yo sí debo decir que creo que en el caso de competencia no debemos dejar de ser técnicos, pero pero tampoco debemos aislarnos de lo que está pasando y de las necesidades que tiene nuestro país. Siempre ser técnicos con resoluciones de 1200 páginas, pero que se puedan explicar en una cuartilla, con un lenguaje sumamente sencillo. Entonces, desde que se presentó esta iniciativa, digamos que la dirección que se decidió tomar fue, y la verdad es que así es como yo opero mi día a día, pues en vez de confrontar, construir un diálogo de por qué esta institución es relevante, por qué esta institución aporta al desarrollo económico, por qué tener una institución así además también es importante para dar certeza a la inversión, para lograr mayor crecimiento y también para temas de revisión o de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Hay que acordarnos que la política antimonopolio nació en Estados Unidos en 1880 y pico. Entonces, si algo tienen en su corazón en Estados Unidos es el antitrust. Ellos se dicen los padres, aunque hay una disputa ahí entre Canadá y Estados Unidos de quién sacó la primera ley de competencia. Pero a partir de ahí, y también hay que decirlo, se logró construir ese diálogo y también basado en la experiencia internacional, decir, bueno, la verdad es que no es el único arreglo institucional que sea una institución constitucionalmente autónoma. Hay algo que luego a mis colaboradores los canso porque yo siempre lo digo, pero es si quieres un manual de diseño institucional de política de competencia, hay unas directrices emitidas por la Unión Europea, que son emitidas por el Parlamento de la Unión Europea, porque la Unión Europea, como saben, el derecho comunitario, tienen una autoridad de competencia supranacional para todos los casos que tienen que ver con más de un país miembro, pero los países miembros tienen su propia autoridad de competencia. España tiene autoridad de competencia, Francia, y ahí hay unas directrices muy claras que es así un checklist
de cómo construir una autoridad de competencia garantizando que sea independiente, garantizando que tenga estos poderes. Entonces, la verdad es que aceptando que no es el único diseño institucional y más bien qué es lo que se debe preservar o se debe de cuidar y qué también es lo que se tenía que cambiar. Entonces, a partir de eso, la verdad es que, insisto, se logró construir un diálogo muy constructivo, que no fuera un diálogo confrontativo, teniendo claro cuál debe ser la base de la política de competencia y la base de un diseño de la autoridad de competencia. Hay que también reconocerlo, esto ya en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, hubo muy buena recepción también por parte de la Secretaría de Economía, y eso permitió construir, digamos, este diálogo para diseñar, garantizar a nivel constitucional, como quedó, digamos, es a nivel constitucional, se tiene que tener una autoridad de competencia que sea con independencia técnica, operativa, de gestión y presupuestal. Eso se garantizó ya a nivel constitucional. Y después, en la ley de competencia, en la reforma que se hizo, no es una nueva ley, es una reforma en la ley de competencia, cuáles eran, insisto, las bases que no podían cambiar y qué sí es lo que se podía cambiar o inclusive mejorar. Tan es así que se aumentaron las sanciones, pero también venía un reclamo constante, y no solo pasa en México, pasa en el mundo, de que nuestras investigaciones y nuestros procedimientos son muy largos, son muy técnicos y por eso también tomamos mucho tiempo. Pero pues también eso se recibió y por eso también estamos viendo que algunos tiempos están siendo acortados, pero con mayores sanciones. Una estructura que es importantísima es la estructura de la autoridad investigadora. La figura de la autoridad investigadora está reconocida a nivel TEMEC y la necesidad de que exista una separación entre quién investiga y quién sanciona está en el TEMEC. Entonces también garantizar, digamos, todo el órgano de la autoridad investigadora, y ahí sí es como pasó, digamos, la etapa de elaboración y de construcción de la ley. Y luego ya entrando a más detalles, ya digamos a nivel de reorganización interna, sí tuvimos que hacer una reorganización interna. Primero porque ahora nos ocupamos de telecomunicaciones y de radiodifusión, y también para, dentro de lo posible, reforzar a las áreas porque ahora tienen menos tiempo y más facultades. Sí se hizo una reorganización, sobre todo en el área administrativa de la comisión, para reducirla y ser lo más eficientes posibles, y en el área de mi oficina personal para que quienes, insisto, se vieran reforzados y no perjudicados por estos cambios fuera el personal técnico de la comisión. Y así creamos, y yo tengo 2 hijas, ahorita platicamos, pero este es como mi tercer hijo, y ha sido el parto más largo y más difícil que he tenido en mi vida, esta Comisión Nacional Antimonopolio, pero la verdad es que quedó a mí me parece que funciona muy bien y va a funcionar muy bien y tiene todas las bases. Se hicieron ciertos cambios, creamos el economista en jefe, por ejemplo, que es una figura que no existía, que aquí lo tenemos. Teníamos la Dirección General de Estudios Económicos, que hacía los estudios de mercado, llevaba periciales, pero no había una transversalidad y no tenía como la visión que puede tener el economista en jefe. Y también creamos a la Oficina del Abogado General. Entonces digo, esos son, y la verdad es que además hay que reconocerlo, el talento y el compromiso de la gente que integra la comisión, que a pesar de cuando nos dieron el 30% del presupuesto y no sabíamos qué iba a pasar y si íbamos a poder seguir operando, pues seguimos operando y seguimos avanzando, y encontramos maneras para que nunca se frenara la nómina, para que nunca se frenaran los plazos, y eso pues yo lo he dicho y lo repito, el corazón de la comisión es la gente que la integra, pero pues Sí, se rescató a la gran mayoría de las personas, a cerca de un 90% de las personas, pero insisto, también hay que reconocer el gran compromiso que eso implicó, porque vinieron tiempos de incertidumbre y que no estaba clara la transición. Pero la transición fue muy rápida, porque venía, digamos, toda esta etapa de planeación, y así es que, y ahí creo que es una buena liga a la segunda pregunta del doctor Moreno Brid, porque no se interrumpieron los plazos ni un solo día. Nunca dejamos de analizar concentraciones, nunca dejamos de seguir operando y de seguir funcionando, precisamente porque, y aquí voy a hablar de una parte o de una herramienta de la comisión que no se habla mucho, pero que es relevantísima, que implica dar certeza a la inversión. La comisión, les decía yo, tiene 2 grandes facultades. La parte correctiva, que es donde investigamos y sancionamos el caso de oxígeno, el caso de medicinas, pero hay una parte preventiva sumamente importante, que es el análisis de fusiones. Cualquier operación que supere cierto monto, que son más o menos, dependiendo de los umbrales que se establezcan, pero más o menos 900 millones de pesos, cualquier operación tiene que pasar por una aprobación previa de esta autoridad, y si no, no se puede cerrar y no se puede llevar a cabo.
nosotros vemos al año operaciones que representan más o menos el 10% del PIB. El valor de la transacción, si se suma, es el 10% del PIB. Y para que veamos la integración económica que tenemos con Estados Unidos, más de la mitad de esas operaciones involucra o a un comprador o a un vendedor estadounidense. Entonces, por eso también es bien importante que nosotros tenemos una relación muy estrecha y de mucha colaboración con nuestros pares en Estados Unidos. No solo yo con las cabezas, sino a nivel staff técnico es una colaboración y una comunicación constante, porque muchas de nuestras operaciones o muchas de nuestras investigaciones tienen un traslape. Entonces, una parte muy relevante de la autoridad de competencia es no solo saber que si alguien viola las reglas del juego o las rompe, los vas a investigar y sancionar, y quien te va a investigar y sancionar es alguien técnico, alguien especializado. Sino además también que si vas a comprar o vas a vender activos o inmuebles o tu empresa completa, pues quien va a hacer ese análisis también va a ser técnico y lo tiene que hacer bastante rápido, porque muchas veces estas operaciones, pues quienes están vendiendo tienen deudas importantes y pierden cientos de miles de millones de pesos al día. Ahora, estos dos análisis, que es algo que yo platico mucho con mis pares, tanto investigaciones como fusiones tienen que ser análisis, insisto, sumamente técnicos y por gente especializada. Hay una tercera parte de la política de competencia que tiene que ver mucho con las reglas que se ponen en los juegos, en el que ahí es indispensable tener un diálogo constante y constructivo con otros actores, es decir, con otros tomadores de decisión, con quienes diseñan la política financiera de este país, con quienes diseñan otro tipo de políticas públicas, porque ahí también, digamos, la política de competencia tiene que ser una política de Estado. Si bien tiene que haber una autoridad fuerte que aplique la ley, pues mucha de la normativa y de las reglas que se le ponen a las empresas o etcétera, pues también tienen una injerencia en la inversión y en la innovación y que sean reglas, digamos, pro-competitivas. Y ahí entra la política industrial, que creo que es bien interesante. Donde más está y sigue la plática de la intersección de política industrial y competencia es en Europa. De hecho, hace poco estuve yo en un foro organizado por la vicepresidenta de la Comisión Europea, que es española, Teresa Rivera, que ella es la encargada de muchas otras áreas de la Comisión, pero entre ellas competencia. Y fue la primera vez que yo estuve en un foro de competencia y solo era una mesa de competencia y todas las otras 5 mesas eran de temas laborales y competencia, política industrial y competencia, etcétera, etcétera. Entonces está reconociéndose, digamos, la necesidad que la política de competencia se cruce con otras líneas de política pública y cómo, y creo que existe una percepción errónea de que la política industrial y la política de competencia van separadas. Bien implementadas se pueden complementar. Hay un paper, y aquí sí ya entro a quienes se quieran clavar más al tema, hay un paper de Philippe Aghion sobre política industrial y competencia. Muy interesante porque trae datos de cómo la política industrial que fue implementada en China, en ciertos mercados o industriales pro-competitivos, es decir, que no se escogió al national champion, sino que más bien lo que se hizo es establecer incentivos, pueden ser subsidios, pueden ser incentivos fiscales, pueden ser diferentes tipos de política, pero que abriera el mercado y entonces que permitiera que entraran más participantes, generó más desarrollo y generó mayor crecimiento económico. Entonces, la política industrial y la política de competencia son complementarias, se pueden complementar, sin embargo hay que diseñarla con cuidado. Y algo muy importante, y eso creo que podemos aprenderle mucho a la Unión Europea, que no solamente tiene una política de competencia fuerte, sino que también tiene por este tema de que es un derecho comunitario y tienes una autoridad comunitaria y son diferentes países, muchos de ellos tienen empresas estatales y empresas nacionales y hay reglas claras de cuáles son los apoyos y cómo son los apoyos que se le pueden dar a esas empresas nacionales, y eso no está peleado con la inversión privada versus la inversión pública. Entonces yo creo que podemos aprender mucho de lo que se hace y de lo que se está haciendo en Europa y de cómo la política de competencia y la política industrial son complementarias, y de verdad les digo, ese es el tema del que se está hablando entre autoridades de competencia. Hace 4 o 5 años, cuando ibas a un foro de competencia, de lo que más se hablaba era de los casos y de lo que estamos investigando y de esto, y ahora entre autoridades de competencia nos las pasamos hablando de cómo es el diálogo que se está construyendo y de cómo se cruza con política industrial y etcétera.
Y eso, pues, por supuesto, tiene que ver, creo que ya también cubríamos el tercer punto que decía el doctor Moreno Brid, con la globalización. Este tema de qué tan integrados estamos nosotros con Estados Unidos, y también hay un número importante de operaciones que nosotros vemos con Europa, pues nos habla de la economía sumamente globalizada y sumamente integrada en las que estamos, y la política de competencia es una en las que, dado esta naturaleza, hay un intercambio constante entre nosotros con autoridades. Ojo, eso no quiere decir que siempre estamos de acuerdo con las autoridades de competencia. De hecho, ahorita hay mucha tensión entre la autoridad de competencia de Europa y la autoridad de competencia de Estados Unidos. Estados Unidos, su visión es, sí, política fuerte, pero en casos específicos y en sanciones específicas, y en como lo que dicen es, debe ser un bisturí que tienes que usar con mucho cuidado. Y la postura que está tomando la Unión Europea, sobre todo frente a la era digital, pues es en emitir regulación y en regular a estas empresas y en ponerles reglas, digamos, especiales, una especie de regulación asimétrica para que ellos tengan mayores estándares o mayores revisiones. Entonces, eso, digamos, ahorita está en una tensión, pero eso no quita que, sobre todo, insisto, a nivel del staff y de quienes integran las autoridades, todo el día cooperan y todo el día platican. La pregunta de fútbol es una pregunta muy, muy apasionante, que ahorita no sé si aquí Raimundo o Manuel me quieran... No venía preparado. Este caso es un caso que a mí me encanta. Es un caso un poco viejo, pero es un caso que a mí me encanta porque cruza un tema que a todos nos encanta, que es el fútbol, ¿no? Y que a todos nos apasiona, pero además lo cruza con temas de género y con temas de derechos laborales. ¿Por qué? Porque es un caso en el que la comisión sancionó a las ligas profesionales de fútbol de este país y a la Femex-Foot por dos cosas. Uno, por el pésimamente mal llamado Pacto de Caballeros, que no sé si lo han escuchado, pero básicamente el Pacto de Caballeros era yo no te robo a tu jugador si tú no estás de acuerdo en que yo te lo robe, y eso es un pacto entre caballeros. Entonces, del nombre se puede deducir lo mal que estaba este pacto. Pero bueno, entonces eso no se puede. Eso, otra de las pero tendencias que hay es política de competencia y derechos laborales. Antes, nadie pensaba que la política de competencia y los derechos laborales o la desigualdad de género o la igualdad de género tenía algo que ver. Todo el mundo lo veía como algo completamente aislado. Bueno, pues resulta que si las empresas hacen acuerdos anticompetitivos para no robarse empleados o hacen un acuerdo para poner un tope salarial porque pues me sale más caro, si le pago mejor a mis empleados, si tú le pagas mejor me los vas a robar y además vas a tener que gastar más, entonces mejor hagamos un acuerdo en el que le ponemos un tope y o no nos robamos o le pagamos lo mismo. Eso también es un tema de política antimonopolio, y me acuerdo cuando este caso estaba empezando, el como romper esos paradigmas que existían en gente que integraba la comisión y que decía, es que esto es un tema laboral, esto no tiene que ver nada con competencia. Bueno, ya no solo lo ve la comisión en México, sino también en Estados Unidos, sino también en Europa. Y este caso tiene dos componentes: el pésimamente mal llamado Pacto de Caballeros de no robarse jugadores, y un caso de fijar los salarios de las mujeres jugadoras de fútbol, en el que a las que integraban la sub-21, creo que les topaban el salario en 2,500 pesos, no es broma. A las que eran la sub-17 solamente les pagaban su lunch y su transporte. Y además eran topes que ellos decían que era para incentivar que existiera una liga femenil, ¿no? Porque como no había interés, pues entonces con esto se podía incentivar. Pero algo que a mí, de lo más satisfactorio del trabajo que nosotros hacemos, fue años después de este caso, pude platicar con una jugadora que integraba la liga en ese entonces, y cómo ella nos los contó, que a partir de que se investigó, ni siquiera se había llegado a la sanción, creo que desde que se abrió la investigación y se hicieron ciertas visitas y herramientas de investigación, se rompió este acuerdo, y entonces pasaron de ganar 5,000 pesos a 150,000 pesos, algo con lo que ya puede vivir una jugadora profesional de fútbol. Se puede pagar una renta muy bien, es decir, allá tener un ingreso no cercano a lo que gana un jugador hombre, pero sí ya un ingreso de lo cual por supuesto le permita vivir. Entonces
Este es el caso de fútbol, pero no sé, Manuel, si tú quieres agregar algo más. Algo que puedo agregar que es muy interesante de fútbol es que, y ahorita le paso la palabra a nuestra autoridad investigadora, es que hablando de cooperación internacional, tenemos una iniciativa conjunta, México, Comisión Nacional Antimonopolio, Departamento de Justicia de Estados Unidos, la División Antimonopolio y el Buró de Competencia de Canadá, para monitorear y vigilar que no existan prácticas anticompetitivas durante el Mundial del Fútbol. Es una iniciativa solamente durante la FIFA, es algo que además yo lo considero un logro muy grande porque es una cooperación con el Departamento de Justicia y es un intercambio con el Departamento de Justicia, y es una iniciativa que empezó hace más o menos 2 años, creo, tiene más o menos 2 años, y la idea es tener intercambios periódicos, tanto de una labor de abogacía como preventiva, pero también de un monitoreo constante de prácticas anticompetitivas durante el Mundial. No sé, Manuel, vas. A la pregunta que hacía Juan Carlos, voy a retomar un artículo que curiosamente fue escrito por un juez. Me paso para acá. Hay un artículo de un juez que se llama Posner, que platica del poder de mercado de Chicago, que habla del poder de mercado en los mercados, y es curioso el nombre de la comisión porque dice Comisión Nacional Antimonopolio, pero per se no prohibimos monopolios, aunque tenemos herramientas para transformarlos, que no hemos utilizado todavía y estamos en proceso. Y básicamente lo que dice este artículo es que el poder de mercado depende de una serie de factores. Primero, de la demanda, ¿no? Curiosamente, nosotros, como consumidores, somos la principal restricción competitiva que tienen las empresas. Si no estás dispuesto a comprar o si no quieres algo, restringes el poder de mercado de una empresa, ¿no? De alguna manera. El segundo componente es el tamaño de los competidores, es decir, si hay muchos pulverizados, esos de alguna manera te representan algo que limita el poder de mercado. Y el último componente que menciona es cuál es la elasticidad de oferta de esta franja competitiva, ¿no? En esencia eso es lo que determina el poder de mercado. Y cuando decías, ¿por qué en el fútbol nos ponen tantos comerciales? ¿No? Cuando uno lo ve y pues todo el rato Chevrolet, el fútbol mexicano, es que ahí va hacia dónde va mi razonamiento, y lo voy a relacionar incluso con el partido de México-Portugal y Cristiano Ronaldo. Es una paradoja bien interesante, ¿no? Entonces, en primer lugar, uno se preguntará, ¿por qué tiene poder de mercado el fútbol mexicano? Yo me preguntaría, ¿por qué no hay otros deportes que nos interesan? ¿Es por la propia demanda? No lo sé, ¿no? Es alguna pregunta que no me he hecho, pero ¿por qué en Europa no tenemos esta circunstancia? Porque básicamente, primero, el consumidor tiene alternativas, tiene sustitutos, la franja competitiva es más grande. Es decir, si estás en Francia, puedes ver la liga portuguesa, la liga española, la liga inglesa, y pues no sé cuántas ligas más haya, no soy tan fanático del fútbol, pero aplica igualito con la Fórmula 1. Si estás en Europa, a tiro de piedra tienes 8 grandes premios, ¿no? Que aquí pues no tienes más que uno, ¿no? Y si no puedes ir a Estados Unidos, pues tienes uno, ¿no? Entonces, pues ¿qué es lo que sucede? Tienes un montón de sustitutos que no tienes en México, ¿no? Y si quieres ver a Cristiano Ronaldo, en aquellos tiempos que jugaba en Europa, pues lo jugaba 3 veces a la semana, ¿no? Casi como ir aquí a las luchas, ¿no? Que puedes ver a cualquier luchador 3 veces y sin ningún problema, ¿no? Entonces, la pregunta que me hago aquí es, ¿por qué el consumidor no ha preferido más deportes? ¿Por qué no se han desarrollado más ligas deportivas? ¿Por qué no hay otras alternativas, no? Es una pregunta que honestamente vale la pena, si alguno de ustedes todavía está pensando en su tema de tesis de licenciatura, se lo pregunten, pero ¿por qué estamos dispuestos a pagar un montón de dinero? Y digo, estamos como demanda para ver a México, Portugal, a Cristiano Ronaldo ya digamos que en sus últimos años, en un partido amistoso que no va a haber ningún tipo de compromiso, y que ni llegó, ¿no? Que incluso hasta había reclamos de los revendedores que decían, mi boleto ya no vale nada porque ya no va a haber Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, en resumen, yo diría, al final, si es un tema de falta de competencia, en términos de por qué no hay otros deportes, por qué no hay nada más, ¿no? Incluso si uno lo ve en Estados Unidos, puedes ver el básquetbol, el béisbol, el fútbol americano, el hockey, un montón de NASCAR, de deportes automotrices.
y el deporte, el fútbol americano colegial, que incluso me decían que es incluso más popular que la Liga Nacional. Entonces, yo me preguntaría, ¿somos víctimas de nuestras propias preferencias? No lo sé, sería una interesante pregunta de investigación. Pero dado que nos amamos el fútbol, ¿cómo le hacemos para que pase lo que pasa en otros lados? O sea, que no se interrumpa la televisión, ya ni quiere entrar a los precios de las entradas. Y ahorita es el mundial, pero normalmente es un desastre el fútbol mexicano. Es una serie de comerciales interrumpidos por unos señores o señoras que le pegan un balón. ¿Quién sabe? ¿No? Sí. Yo creo que hay un tema de acción política. Ya puso el dedo. ¿Cómo va a estar? ¿Son los es el fútbol? Sí. Ok, nos gusta el fútbol, pero sí, hay que nos gusta el béisbol y ya intentaron un tiempo. Sí. Ni así. Sí, la demanda es persistente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? Están violando la ley, están violando la ley de la FIFA. Sí, sí. El dueño no puede tener Se lo lleva Italia. Ahora, hay un elemento adicional que hay que agregarle a este mercado. Uno ve los partidos de fútbol y piensa que son gratuitos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que algo que está asociado a la transmisión de televisión funciona como una plataforma. Seguramente todos ustedes han escuchado en organización industrial mercados de múltiples lados, ¿no? ¿Qué implica los mercados de múltiples lados? Pues uno no necesariamente percibe de dónde se pagan las cosas. A veces se puede pagar directamente pagando una suscripción y entrando, y a veces no te lo cobran por otro lado, que es con publicidad, ¿no? Aquí es un tema también de competencia y alternativas, ¿no? Ese es un tema. Ya estaba apuntando todo. Estoy apuntando todo. Sí, yo lo llevaría nuevamente a las fuentes de poder de mercado, ¿no? Y las alternativas que tiene el consumidor. Ahora, es curioso que una de las ventajas que me decía Andrea es que ahora una sola autoridad va a haber radiodifusión y telecomunicaciones. Entonces, justamente yo creo que algo que ha sido interesante y retador para nosotros es que en el 2013, que fue el cambio institucional, si uno veía los casos antes del 2013, un montón tenían que ver con telecomunicaciones. O sea, en la cartera de investigaciones había 3 o 4 casos por conflictos de interconexión, por enlaces dedicados, por derechos de transmisión. Era telecomunicaciones y radiodifusión, era la cartera de investigaciones de la comisión. Y así fueron por muchos años, desde 1993. Incluso ahorita estaba viendo el primer informe anual, y de lo primero que se habla es de la liberalización de Telmex, ¿no? Entonces, desde ahí empezaban los temas de competencia que veía la comisión. De un solo dueño. Es otro tema, ¿no? Y algo que fue interesante de la reforma es que en el momento que se desmembran las telecomunicaciones de la comisión, pues empezamos a ver mercados que antes no habíamos visto, como mercados financieros, mercados alimenticios, porque al final del día, como todo, tenemos restricciones de recursos, ¿no? Esa fue, yo creo, que una de las grandes ventajas. Andrea decía, era una desventaja que estuviéramos separados. Yo lo veo también como una ventaja porque vimos farmacéutico, financiero, transporte, un montón de mercados que no se habían estudiado antes por las restricciones de recursos, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el reto? Pues yo la verdad es que en estos 16 años que llevo en la autoridad, y de los últimos 10, me olvidé de telecomunicaciones, radiodifusión y todo eso. Entonces ahora el reto es justamente subirse a estas industrias que ahora tienen un componente adicional. Hace 12 años que fue esta gran reforma, pues no teníamos los servicios de streaming que tenemos hoy en día, ¿no? Todavía se mandaban mensajes de texto, todavía hablabas normal, ¿no? Tenías larga distancia, tenías el que llama paga, entonces el mundo ya también cambió. Entonces le hacen, ajá, entonces, ¿eso qué implica? Que ahora tenemos que ver cómo cambian este tipo de circunstancias a los nuevos cambios tecnológicos. Pero bueno, me lo llevo de tarea, lo voy a pensar. Sí, claro. Preguntas. Vamos a ir al público, por favor. Muchas gracias.
Ya le subimos al Señorita de café. Yo soy Valentina. Andrea, tengo una pregunta. Cuando te designaron como presidenta de la COFECE, recuerdo que en el centro de debate como de política antimonopolio y de competencia estaba todo el tema de Ticketmaster. Al profesor Bill le interesa mucho el fútbol, a mí me interesan mucho los conciertos. Bueno, exacto. Entonces mi pregunta es como, ¿qué se ha hecho con respecto a eso? Que me acuerdo que se hablaba y ya no sé qué pasó. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, juntamos dos o tres. Bien, vas. Bueno, hola, yo soy Rodrigo. Muchas gracias primero por la plática, muy rica. Y yo quería preguntar, principalmente en estos tiempos, ¿qué implicaciones va a tener la introducción de la inteligencia artificial en los mercados? Me imagino que es un tema que en la política de competencia está mucho en la mesa actualmente. Y pues sí, o sea, digamos que yo creo que es un mercado pues difícil de entrar, ¿no? O sea, vemos estas grandes empresas, no sé, OpenAI, Anthropic, pero no es como que yo pueda salir y abrir una empresa en mi casa de inteligencia artificial. Básicamente eso, y en México, ¿cómo se ve esto? Gracias. Una más. Bueno, tomamos esas dos, Sí. si les parece. Esto lo hacemos rápido. Sí, esta es una pregunta dirigida al profesor Aro. Igualmente, solamente como una duda respecto al caso de Volaris y Viva Aerobús. Sobre todas las aristas, como esta implicación, ahorita creo que siguen en discusiones, siguen analizando todo este caso. Igual me gustaría saber las consecuencias y este acuerdo entre estas dos de las tres aerolíneas más grandes de México, cómo podrá avanzar y cuáles serían las repercusiones en el mercado mexicano de la aviación. Gracias. Había otra, ¿no? Buenos días, mi nombre es Fernando y bueno, me llama mucho la atención el tema y tengo dos preguntas. La primera consiste, como vemos, pues aquí en México hay muchos casos de empresas como el monopolio en el caso de Walmart, pero yo me quería dedicar más a lo que son las externalidades. En el caso de ustedes, como la Comisión Nacional de Antimonopolio, ¿ustedes tienen alguna política o algo que llegue a favorecer o cómo puedan controlar esas externalidades, o hay alguna otra autoridad? Y la segunda es en cuestión a los mercados digitales, como las plataformas, ¿cómo pueden regular si tienen si hay casos de conductas anticompetitivas, como Mercado Libre, Amazon o Uber? Gracias, Fer. A ver, seré breve y las contesto yo y otras se las pasamos al TAI, titular de la autoridad investigadora. Es su acrónimo. A la pregunta de Valentina, tuvimos un caso hace tiempo de abuso de dominancia en contra de Ticketmaster, en el que se terminó porque presentó compromisos anticipadamente para remediar y tenían que ver más con liberalización de ciertos inmuebles para que no se tuvieran exclusividades. Hay un caso muy sonado, no sé si han leído las noticias, pero hay un caso muy sonado que está en Estados Unidos, justamente que tiene que ver con Ticketmaster Live Nation. Es un caso bien interesante porque además el Departamento de Justicia, digamos, llegó a un arreglo en el que justo se tienen que liberar los venues o los lugares para conciertos, pero además también otro de los remedios que impuso el Departamento de Justicia es que cuando un evento tenga más de cierto número de espectadores van a tener que competir dos boleteras por vender. Hay un componente más importante, más como peculiar. La política de competencia en Estados Unidos no solamente la lleva el Departamento de Justicia. Los estados tienen dentro de su oficina de sus fiscalías, tienen también una oficina de competencia, y entonces es un caso que estaba demandando tanto el Departamento de Justicia como los estados, y estados demócratas y estados republicanos. Nada más para contarles la historia, y ahorita me voy a México y para eso Manuel va a contestar.
si bien el Departamento de Justicia aceptó estos remedios, no todos los estados aceptaron los remedios. Y acaba de salir la sentencia en la que, y son estados, insisto, republicanos y demócratas, está Texas, está California, está Nueva York, en el que ya se les declaró, digamos, culpable por monopolizar el mercado. Falta ver cuáles van a ser los remedios que va a imponer el juez. Y además fue todo un caso, porque fue un caso llevado ante un jurado, y entonces podría ser digno de una película, de una novela seguramente. Falta ver el desenlace, porque si bien el jurado ya los declaró culpables, ahora quien impone los remedios y las medidas y las sanciones es el juez. Entonces hay que estar pendientes de qué pasa ahí. En nuestro caso tenemos una investigación en curso, y aquí le paso un poco más el micrófono a Manuel, pero es una investigación que no es por violación a la ley. Tenemos un tipo de investigaciones que son investigaciones por barreras a la competencia o insumos esenciales, que es cuando existe una estructura de mercado o una conducta de una empresa o una regulación que no viola la ley, pero que sí está generando una barrera a la competencia. Tenemos la facultad de investigar y, en su caso, de imponer remedios que pueden llegar a ser remedios estructurales. Entonces, esa investigación está en curso, la tiene Manuel. Creo que no puedo decir nada más que lo que acabo de decir yo, porque no hay nada público, pero la tiene en curso y no sé cuándo termina. Eso a lo mejor sí puedes decir. Creo que termina hacia finales de este año. Y algo que tiene que ver con ese tipo de investigaciones es que hay un concepto que nosotros conocemos como contestabilidad. No sé si es una palabra traída del inglés, pero básicamente contestabilidad es qué medidas puedes introducir en los mercados para inyectar competencia. Es decir, ajustes estructurales en la propiedad de las empresas y de los activos en una industria, cambios en su comportamiento, o bien modificaciones regulatorias que de alguna manera generen los incentivos para que el consumidor pueda elegir más fácilmente a proveedores, o los competidores que están o que deseen entrar eventualmente lo hagan más fácil, ¿no? Entonces, en resumen, este tipo de procedimientos tienen como el propósito y la filosofía de incrementar la contestabilidad en los mercados, ¿no? A través de estas medidas, ya sea estructurales o más conductuales. Muchas gracias, Manuel. De la pregunta de Rodrigo de inteligencia artificial, es todo un tema. Es todo un tema porque, y lo podemos dividir en dos, cómo la inteligencia artificial nos está ayudando, nos puede ayudar a nosotros, autoridades de competencia, para investigar mejor, pero también otros de las conversaciones que tenemos entre autoridades de competencia es qué implicaciones tiene la inteligencia artificial o respecto de prácticas anticompetitivas o generando estructuras. Hay muchos temas. Uno, por ejemplo, es la colusión algorítmica. Hay una frase que a mí me decían en Derecho Civil cuando tomaba clases, que es, pues si tú vas caminando y traes a tu perro y tu perro te muerde, pues tú eres responsable de que el perro te mordió. Eso también pasa con los algoritmos. ¿Hasta qué punto, si dos algoritmos se ponen de acuerdo y se coordinan y se coluden, hasta qué punto quién es responsable de esa coordinación que pues no orquestaron quienes son dueños del algoritmo, pero los algoritmos son tan inteligentes que dijeron, pues ganamos más si nos ponemos de acuerdo? Entonces ahí hay todo un tema y toda una discusión a nivel mundial, y ya hay casos de investigación a nivel mundial, según yo. Se tardaron en salir casos, pero sí hay uno relacionado con hoteles en Las Vegas. También la base de inteligencia artificial, y es la base de muchos de los problemas de competencia en mercados digitales, son los datos. Los datos son el nuevo petróleo o el nuevo oro. Y los datos son valiosos, porque lo que importa aquí es quién tiene los datos. Entonces también ahí hay toda una, digamos, corriente de líneas de investigación y de tendencias. Y por último, la parte de la infraestructura, es decir, quién tiene los servicios en la nube, en dónde están almacenados. Toda la parte de la infraestructura que tú necesitas para construir inteligencia artificial también tiene toda una línea y toda una corriente de investigaciones en materia de competencia. No sé si tú quieras complementar con algo. ¿No? Okay. De Viva Volaris es un asunto que está en análisis. Presentaron la solicitud de fusión ante la comisión y pues aún sigue en análisis, entonces no podemos decir mucho al respecto. La pregunta de las externalidades no la entendí bien, no sé si tú la entendiste bien, y eso que sí sé que son las externalidades. Sí, allá levantó la mano para que aclare. Bueno, perdón, no formulé bien mi pregunta, pero ya la escribí. Estoy muy nervioso, perdón. Bueno, en México muchos mercados generan externalidades negativas.
por ejemplo, en el sector energético la contaminación o en plataformas digitales el uso de datos. Entonces mi pregunta va enfocada, dado que la política se enfoca principalmente a la eficiencia y precios, ¿cuál es el papel de la comisión cuando existen externalidades negativas en el mercado que por sí solo no se corrigen? Sí, mira, esa pregunta está bien interesante porque me voy a regresar al curso de Economía Pública, en donde básicamente te enseñan que existen 3 grandes fallas de mercado. Una es el poder de mercado, el segundo es la existencia de externalidades y el tercero es la existencia de bienes públicos. Lo metemos en el primero. Bueno, no, yo no puedo andar diciendo eso, pero borren lo que dije. Lo podríamos meter en la primera. Entonces, ¿por qué menciono las 3 fallas de mercado? Hay un teorema que proviene de una cosa que se llama el modelo canónico de regulación, que básicamente lo que te dice es, si tú tienes n fallas de mercado, necesitas al menos n-1 instrumentos de política pública para resolver esas fallas de mercado. ¿Qué implica eso? Si tienes externalidades, pues las externalidades se resuelven con los mecanismos que implican para resolver externalidades, es decir, impuestos, subsidios o cambios tecnológicos, ¿no? O cambios de reglas de comportamiento para que se resuelva la externalidad. ¿Qué implica resolver la externalidad? Producir menos cuando se produce de más o producir más cuando se produce de menos, ¿no? ¿Esto qué implica? Cuando tú tienes poder de mercado, como una falla de mercado, tú tienes una herramienta, que en este caso es la autoridad de competencia. Eso resuelve de manera directa la falla de mercado que está asociada a las externalidades. Yo te diría, no es su propósito, aunque a veces, de alguna manera, los resultados de mercado o los resultados competitivos te aminoran los efectos de estas fallas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de fútbol, teníamos un caso de colusión que podría verse o interpretarse como una falla de mercado y que de alguna manera te genera desigualdad salarial. ¿El propósito de la autoridad de competencia es resolver la desigualdad salarial? No, es resolver el problema de esta falla que se llama poder de mercado. ¿De manera indirecta ayudó? Sí, claro que sí ayudó, ¿no? Entonces, esto es algo que tener en cuenta. O sea, las autoridades de competencia fueron diseñadas y están construidas para resolver fallas de mercado, aunque de manera indirecta, pues sí puede ser que mejoren o empeoren la situación ambiental, ¿no? Porque también, si produces demasiado, pues a lo mejor contaminas más, ¿no? O si el azúcar es más barata, pues a lo mejor generas problemas de obesidad, ¿no? Entonces, paradójicamente, la política de competencia pues puede mejorar o incluso empeorar ciertas problemáticas que no se resuelven con esta herramienta. Por eso me gusta mucho este modelo canónico de regulación, en donde si tienes n fallas de mercado o n problemas en los mercados, pues necesitas una solución ad hoc para cada mercado, no puedes tener una para todo, ¿no? No puedes usar el martillo para cada uno de los problemas, ¿no? Creo que hasta ahí lo dejamos. Yo de verdad agradecería nuevamente Lorena por la invitación. Doctor, gracias a nuestro invitado, gracias a los Muchas gracias a ti, querida Andrea, por haber aceptado venir a platicar con nuestro alumnado y con nuestro profesorado. Y bueno, creo que es también una muy buena forma de iniciar una colaboración mucho más estrecha con ustedes. Ya anunciaban lo del servicio social, las prácticas profesionales. Y en la facultad también tenemos otro esquema que ha sido muy bueno de colaboración, sobre todo con secretarías de gobierno, que es el esquema de las cátedras. Entonces, en el marco de las cátedras también hay muchas posibilidades, así es que ya estamos platicando sobre eso y seguramente tendremos buenas noticias pronto. Y pues también reiterarles el agradecimiento a los colegas de la comisión por haber estado con nosotros esta mañana en la Facultad de Economía. Juan Carlos, Manuel, muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Que tengan un muy buen día y una vez más, muchísimas gracias, Andrea. Gracias.